Esto es pueblo. Es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre. Es el pueblo de la patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió que se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda estremecer a este pueblo, grandioso en sentimiento y en número. Esta verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha, ahora también para pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber. Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir esta hora de radio repleta de pasado, pero con mucho presente y mucho futuro. ¿Con qué arrancamos? Con parte de la palabra de Juan Domingo Perón en el balcón de la Casa de Gobierno, Plaza de Mayo, 17 de octubre de 1945. Un discurso que arranca después de las 11:30 de la noche, después de un día muy particular, un día repleto de rumores, de versiones, de trascendidos. Nos vamos a meter con sus sonidos a la recreación de esa línea de tiempo, que para algunos arranca por el 8, el 9 de octubre, pero esa es la historia chica. La historia más grande comienza en 1943 y en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hoy un programa especial porque vamos a hablar de ese 17 de octubre a través de sus sonidos. Iremos a Radio del Estado para contar con la palabra de Perón ese día. Iremos a los testimonios de los protagonistas que a lo largo de la historia radial fueron recordando, fueron documentando qué fue lo que sucedió ese día que cambió para siempre la historia política de nuestro país. Sonidos para sintetizar esta hora de radio que se viene. Muy bien, dijeron, nosotros vamos a tomar el gobierno y usted se va a encargar de preparar y realizar la revolución de que nos habla. Nuestro pueblo vivía horas de decisión. Tomó el destino en sus manos como una bandera, enarbolando en ellos las tres astas de su grandeza: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Hablaron inmediatamente de los cabecitas negras. Un diputado, Ernesto San Martín, habló del aluvión zoológico, y un diputado conservador completó esta referencia diciendo: tampoco hay que hablar mal de los animales. Archivo Nacional. Decíamos que había dos formas de sintetizar al 17 de octubre. Comenzar por el 9, que es cuando Ábalos le pide a Farrell la renuncia de Perón, de ese hombre que por entonces reunía los tres cargos: vicepresidente, ministro de guerra y fundamentalmente secretario de Trabajo y Previsión. Y uno lo subraya, lo resalta, porque aquel cargo que para muchos de los compañeros de armas de Perón era el cargo menor, para él era el lugar desde donde comenzar a cimentar su propio futuro político. La Secretaría de Trabajo y Previsión, aquella que nació en 1943, de la mano esencialmente del Estatuto del Peón de Campo y la creación de los tribunales de trabajo, había sido la gran plataforma de lanzamiento de un Juan Domingo Perón que comenzó a acercarse para hablar con los que no tenían voz y para escuchar a aquellos que no escuchaba absolutamente nadie. Por lo tanto, podemos partir de ese 9 de octubre, cuando Ábalos se levanta para pedirle a Farrell un lugar en su gabinete, pero esencialmente la derrota de Perón, o por 1943, porque en ese momento comienza a sellarse la relación de Perón con aquel subsuelo de la patria
con aquel subsuelo de la patria sublevada del que hablaba Scalabrini, que apareció en escena, que ganó el centro del escenario el 17 de octubre de 1945. ¿Cuál fue el rol de Evita? Y ahí comenzamos a desmitificar algunas historias. Según algunos hombres que estuvieron muy cerca de ella, como el padre Benítez, su confesor, o algunos historiadores como Norberto Galasso, esa jornada no la tuvo como protagonista, ni siquiera como coprotagonista. Será después quien se sume al peronismo de la mano de un trabajo irreemplazable. Pero ese 17 no tuvo absolutamente nada que ver con ella. Sí hay un dato que es singular y es una carta. Cuando Perón es trasladado desde Martín García hasta el hospital militar, fruto de una dolencia que algún médico amigo lo que hace es sobredimensionar para que ese traslado se produzca, aparece una carta. Y esa carta, que es pública, que gana los medios de comunicación, finalmente es una suerte de trampa para los enemigos de Perón, porque habla de su retiro de la vida pública. Habla de un casamiento, una luna de miel y un tiempo en la Patagonia ilimitado. Nos vamos, negra, dice Juan Domingo Perón, y dejamos esto para siempre. En realidad, y esto lo contaba Ramón Carrillo, las cartas fueron dos. ¿Y por qué lo contaba Ramón Carrillo? Porque ahí también comienza a sellarse en la previa del 17 de octubre la relación con uno de los hombres claves de la política de aquel primer peronismo, el primer ministro de Salud que tuvo la República Argentina. Y Ramón Carrillo es el encargado de llevar las dos cartas. Una, la que habla de, bueno, negra, nos vamos para siempre. Y la otra tenía como destino la mesa chica de aquel peronismo incipiente, de aquel peronismo tibio, de aquel peronismo recién nacido. Eran las órdenes para cómo comenzaba a moverse el movimiento en los próximos días. Por lo tanto, ese fue el único rol de Evita, servir como una suerte de señuelo para que se equivoquen los que tenían que equivocarse con el análisis de los próximos días. Mientras otra carta, en manos de Ramón Carrillo, iba para aquellos que comenzarían a armar los cimientos de un día que, como dijimos antes, fue único, irrepetible y cambió para siempre el paisaje de la vida política de los argentinos. El 10 de octubre es un día también singular. A una semana de ese cambio rotundo del panorama político nacional, Perón da un mensaje que desde el punto de vista político es, leído con el diario del lunes bajo el brazo, es absolutamente premonitorio. El 10 de octubre, y por autorización de Farrell, Perón se despide desde los balcones de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Reúne por primera vez a los trabajadores y cuando habla, hay una palabra que una y otra vez aparece en su mensaje y es traidores. Hablará de la fuerza del traidor interno como algo demoledor. Pedirá cuidado y lealtad. Pero una y otra vez en ese mensaje del 10 de octubre, que es transmitido por Radio del Estado, Perón habló de la traición y de los traidores. Ahí estaba comenzando a sellar lo que desde el lenguaje simbólico después conocimos 7 días más tarde como el Día de la Lealtad. Tiene que haber, no cabe ninguna duda, un puente entre esos 2 días y esos 2 discursos, 10 de octubre y 17 de octubre, para denunciar a unos y para abrazar a otros. Traidores y leales, un dato que seguirá siendo a lo largo de la historia también uno de los hechos más significativos de la propia historia del peronismo. Murió Ortiz, lo sucedió Castillo, y el hombre que los padres del fraude habían imaginado para terminar de anudar el poder inglés en la Argentina era Sir Robustiano Patrón Costas, un salteño, abogado de los ferrocarriles ingleses, que en el 42
había lanzado su candidatura por la Concordancia. Partido Demócrata Nacional, Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. El grupo de oficiales unidos salió al cruce del fraude y planificó el golpe. Y me dijeron, esto no puede ser, aquí se va a hacer un fraude electoral y nosotros hemos escuchado todo lo que usted nos ha dicho sobre las cuestiones sociales y políticas de Europa y sus ideas fundamentales sobre estos problemas y no hemos perdido nuestro tiempo. Nosotros hemos organizado ya más o menos en el ejército la posibilidad de contar con el apoyo de jefes y oficiales del ejército para tomar el gobierno, dar un golpe de Estado e impedir estas elecciones que ya se preparan con un marcado fraude. Bueno, yo le dije, cuidado, yo creo que tenemos que andar continuo y despacio, porque eso de tomar el gobierno hay que pensarlo 2 veces, porque tomar el gobierno para fracasar después en el gobierno, mejor no tomarlo. En consecuencia, le dije yo, bueno, me dijeron ellos, usted nos ha hablado de una revolución que cree que es indispensable en el tiempo que estamos viviendo, y nosotros querríamos que usted fuera el orientador de esa revolución y nosotros tomaríamos el gobierno solamente para hacer un gobierno administrativo para que el país no sufra y usted se encargaría de realizar, digamos así, cuanto nos ha dicho sobre la revolución social que usted piensa que debe realizarse en el país para ganar tiempo y colocarnos en una posición en que el futuro marcará indefectiblemente. Muy bien, le dije yo, ustedes me perdonarán que yo tome mis recaudos en 15 días de tiempo y entonces sí aceptaré la misión que ustedes me están asignando. En fin, cuando me di cuenta de que esto tenía ambiente y que era una cosa posible, llamé a los coroneles y le dije, bueno, yo pienso que es posible esto. Muy bien, dijeron, nosotros vamos a tomar el gobierno y usted se va a encargar de preparar y realizar la revolución de que nos ha hablado. Es decir, pasaba en ese momento a ser el ideólogo, digamos así, de la revolución justicialista y realmente el realizador. Micros de la radio pública en el recuerdo del 17 de octubre de 1945. Naturalmente, como acusación, lo de demagogo es una cosa común en todos los que no pueden triunfar en la política. Al adversario le dicen que es un demagogo. En el fondo tienen cierta razón si volvemos a los griegos, ¿no? El que hace el buen quehacer político es un demagogo. Ahora, empleado eso peyorativamente como se lo emplea ahora, fuera de la del verdadero valor del término, eso se lo aplican a todo el que recibe los favores del pueblo. Ahora, ellos piensan que al decir demagogo dicen aquel que promete y no realiza, y que con la promesa gana. No, nosotros nunca prometimos lo que no realizamos. De ahí el famoso letrero de la Argentina, Perón cumple. Nosotros cuanto dijimos a la Secretaría de Trabajo y Previsión lo cumplimos. Perón sabía que la convocatoria a elecciones congelaría a la oposición, pero en el seno del gobierno dudaban del triunfo de un candidato oficialista. Cuando yo presenté esto a los coroneles, ellos dijeron, bueno, pero nosotros pensamos, me dijeron, que no se puede llamar elecciones y jugarnos en una elección que podemos perder la suerte de todo el trabajo que hemos realizado en estos 2 años que llevamos en el gobierno y todo el trabajo que ustedes han realizado en la preparación de la revolución. Había algunos que eran partidarios de hacer un cambio de gobierno y ponerme a mí en el gobierno y sacar terminar el gobierno provisional sin elecciones. Bien, yo no estuve de acuerdo con eso. Pero la reflexión mía era muy simple, decirle simplemente, señores, nosotros le hemos dicho al pueblo argentino qué es lo que queremos realizar. Se ve que nuestra idea se comparte en gran medida. La Unión Democrática que está frente a nosotros le ha dicho también qué es lo que quieren ellos. Lo justo es que el pueblo decida
si quiere que se haga lo que nosotros decimos o lo que dice la Unión Democrática. En consecuencia, lo que hay que hacer es llamar elecciones. Si el pueblo nos elige a nosotros, tendremos el mandato explícito del pueblo para realizarlo, entonces nadie nos podrá detener en la revolución. Archivo Nacional. Naturalmente, como acusación, lo de demagogo, es una cosa común en todos los que no pueden triunfar en la política. Al adversario le dicen que es un demagogo. En el fondo tienen cierta razón si volvemos a los griegos, ¿no? El que hace el buen quehacer político es un demagogo. Ahora, empleado eso peyorativamente como se lo emplea ahora, fuera de la del verdadero valor del término, eso se lo aplican a todo el que recibe los favores del pueblo. Ahora, ellos piensan que al decir demagogo dicen aquel que promete y no realiza, y que con la promesa gana. No, nosotros nunca prometimos lo que no realizamos. De ahí el famoso letrero en la Argentina, Perón cumple. Nosotros cuanto dijimos a la Secretaría de Trabajo y Previsión lo cumplimos. Perón sabía que la convocatoria a elecciones congelaría a la oposición, pero en el seno del gobierno dudaban del triunfo de un candidato oficialista. Cuando yo presenté esto a los coroneles, ellos dijeron, bueno, pero nosotros pensamos, me dijeron, que no se puede llamar elecciones y jugarnos en una elección que podemos perder la suerte de todo el trabajo que hemos realizado en estos 2 años que llevamos en el gobierno y todo el trabajo que ustedes han realizado en la preparación de la revolución. Había algunos que eran partidarios de hacer un cambio de gobierno y ponerme a mí en el gobierno y sacar terminar el gobierno provisional sin elecciones. Bien, yo no estuve de acuerdo con eso. Pero la reflexión mía era muy simple, decirle simplemente, señores, nosotros le hemos dicho al pueblo argentino qué es lo que queremos realizar. Se ve que nuestra idea se comparte en gran medida. La Unión Democrática, que está frente a nosotros, le ha dicho también qué es lo que quieren ellos. Lo justo es que el pueblo decida si quiere que se haga lo que nosotros decimos o lo que dice la Unión Democrática. Micros de la radio pública en el recuerdo del 17 de octubre de 1945. El general Ábalos recibió la intimación de la Escuela Superior de Guerra. Exigir a Farrell la separación de Perón de sus cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. El gobierno envió al general von der Becke a hablar con los rebeldes de Campo de Mayo. No hubo negociación posible. Perón debió renunciar. El general Ábalos, que era amigo de Perón, se le presenta a Perón el día 8 de octubre como expresión del malestar que existe en Campo de Mayo, con motivo de la designación del director de Correos, Nicolini, Oscar Nicolini, que era un hombre llegado a la familia Duarte. Norberto Galasso, historiador. Estos hombres de Campo de Mayo quieren que esa designación sea dejada sin efecto. Perón dice que ya les han hecho, que son ellos los que ya le han hecho bastantes planteos ya, incluso para la eliminación del interventor en la provincia de Buenos Aires, y que no está dispuesto a acceder. Hay un cruce de opiniones bastante ríspido. Ábalos se vuelve a Campo de Mayo y al día siguiente va Farrell, el presidente de Campo de Mayo, a ver cómo está la situación, y Farrell le manda a decir a Perón que es conveniente que él renuncie a los 3 cargos que tiene. Perón era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Entonces Perón renuncia el día 9, y los sectores que están en contra de Perón no advierten que a través de la acción de Mercante y cierta complicidad de Farrell, Perón logra que se le permita el día 10 dar un mensaje a los trabajadores de la Secretaría de Trabajo. Y esto cambia completamente la situación, porque en ese mensaje él habla de aumento de salarios, habla de participación en las ganancias, se dirige a los trabajadores diciéndole que la lucha no
no ha terminado, les dice que por ahora tienen que ir a su casa, pero que cuando llegado el momento de defender las conquistas, él sabrá ubicarse en el lugar que corresponda, y junta en un acto improvisado casi 70.000 trabajadores el día 10 frente a la Secretaría de Trabajo. Lo cual, bueno, provoca gran consternación en la Marina y también en las fuerzas de Campo de Mayo. 10 de octubre. Ábalos se transformó en el nuevo ministro de Guerra mientras Perón se despedía de la Secretaría de Trabajo y Previsión. 11 de octubre. Convocatoria a elecciones para el 7 de abril de 1946. A las 23, Perón aceptó la invitación de Román Subiza de instalarse por unos días en su estancia de San Nicolás con Evita. Pero a último momento confirmó el cambio de destino al Ministerio de Guerra y decidió irse a una isla del Delta. 12 de octubre. Renunció todo el gabinete. En la Plaza San Martín, una multitud pidió la entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. 13 de octubre. En la madrugada del sábado, el jefe de policía Mittelbach detuvo en el Tigre a Perón y el subjefe de la policía, el mayor D'Andrea, lo llevó a la cañonera Independencia y luego lo trasladó a la isla Martín García. 14 de octubre. Juan Álvarez, procurador general de la Nación, realizó gestiones para tratar de formar un gabinete de conciliación nacional. 15 de octubre. Derogación del Estatuto Orgánico de los partidos políticos, mientras un recurso de habeas corpus interpuesto en favor de Perón era rechazado. Perón. 17 de octubre, marcha, la banda de la prefectura. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Para reconstruir el presente, vamos al pasado. Archivo Nacional. En los últimos tiempos, ¿cuántas veces hemos hablado de politización de la justicia o de judicialización de la política? ¿Cuántas veces hemos visto que la oposición ha obstaculizado algunas medidas del gobierno nacional utilizando la justicia como último recurso? Bueno, muchas, hemos hasta perdido la cuenta de ciertas cautelares históricas. Bueno, el 12 de octubre, a 5 días de aquel 17, cuando el gobierno de Farrell comunica que va a cambiar todo el gabinete, la oposición, que ya estaba, por supuesto,
con un diálogo muy fraterno con la Embajada de los Estados Unidos y con Don Braden, se reúne en Plaza San Martín, que es algo así como la histórica contracara de la Plaza de Mayo. La Plaza San Martín será la Plaza Liberal, la Plaza de Mayo será para todos los tiempos la Plaza del Pueblo. Y entonces, en la Plaza San Martín, una multitud pide la entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Fíjense allí también que otro puente con el presente, de la mano de una decisión de la oposición, que el gobierno quede en manos de la Corte Suprema de Justicia. Cualquier cosa menos la llegada de Perón al poder. Programa con los sonidos del 17 de octubre de 1945, este 19 de octubre de 2015. 16 de octubre. En la mañana, la Comisión General de la CGT se reunió en la sede de los tranviarios y tras un largo debate aprobó una huelga por 24 horas a partir de las 0 del día 18. En esa misma jornada, el doctor Miguel Ángel Maza informó al ministro de Guerra que Perón padecía una antigua afección pulmonar que se agravaba con la humedad de la isla. Pidió atención hospitalaria para el coronel. Lo que yo vi es tan diferente a lo que después decían, con relación estoy diciendo, a lo que pasó durante el día, que después leí historiadores que escribieron cosas increíbles con relación a la mañana. Por ejemplo, había un grupo pequeño de gente, esos que llegaban, que venían del lado sur, ¿no? Pero que eran pocos, grupos de 5 personas, con una bandera argentina, y un afiche de propaganda de Perón que se había usado hacía poco, que decía Perón, el coronel del pueblo. Eran las únicas cosas que traían así como estandarte, vamos. Esa gente, si bien querían la libertad de Perón, ¿no? Lo que querían saber era qué pasaba. Es decir, era la pregunta que continuamente hacían, durante todo el día se hizo esa pregunta, ¿no? Y entonces la gente se estacionó allí a la sombra porque hacía mucho calor y durante la mañana era muy poca gente. Más o menos a la tarde, en las primeras horas de la tarde, el grupo de gente aumentó para el lado de donde estaba el Banco de la Nación, que también era un edificio que todavía recién estaba terminado. Y se pusieron para ese lado porque daba la sombra el edificio, una gran sombra daba, ¿no? Y entonces evitaba uno el calor y la pesadez del día. Y una demostración de la tranquilidad de la gente era que vino el embajador inglés, sí, que él lo cuenta en su memoria, detrás del trono, creo que se llama, el poder detrás del trono. Sí. Y apareció el auto con las banderas inglesas sobre los guardabarros y la gente se abrió para que subiera por la explanada de la Casa de Gobierno, ¿no? Y el propio embajador iba a reclamar que por trenes que habían roto en Ensenada y allá la zona de Cipriano Reyes, en La Plata. Y entonces él mismo lo cuenta, la tranquilidad de la gente, y cuando salió otra vez se volvió a abrir la gente y se fue. Suceden un montón de cosas que rápidamente vamos a ir recreando a través de los audios. El hecho de un Perón que es encontrado el 13 de octubre en la isla del Delta, lo va a buscar allí el jefe de policía Mittelbach, de ahí a la isla Martín García. Comienza un tiempo de muchas versiones, de rumores, de hipótesis falsas, de hipótesis verdaderas. Nadie sabe qué va a pasar con el futuro de Perón. Algunos lo creen absolutamente derrotado. Se publican algunas solicitadas de la Cámara de Comercio riéndose del pago del primer aguinaldo de la historia, porque estábamos nada más que a menos de 2 meses de tenerse que hacer efectivo ese histórico pago, y los tipos comienzan a discutir si aquello que tiene fuerza de ley, finalmente, con Perón en la cárcel, está muerto. Bueno, todo eso sucede. Perón en Martín García, Perón en el Hospital Militar, la CGT el 16 de octubre declarando un
Paro para el día 18, un dato que es fundamental, porque el pueblo, de manera espontánea, le va a ganar a la decisión de sus dirigentes por 24 horas. Es el pueblo el que va a decretar que el país se para el 17 antes de lo que había votado en plenario la Confederación General del Trabajo. Va a llegar Miguel Ángel Maza informando al ministro de Guerra que Perón padece una aguda afección pulmonar y que esto se agrava por la humedad de la isla Martín García, que requiere atención hospitalaria. Bueno, todo eso va a suceder, pero quizás lo más importante es lo que planteamos antes. Se van a adelantar los trabajadores 24 horas a la decisión de la Central Obrera. Y eso será uno de los datos centrales de este día histórico. Cuando la plaza comenzó a llenarse de gente, hay algunas versiones que hablan de toda una jornada de presión popular sobre la Casa de Gobierno. Y en realidad los testigos indican que esto no es así. Que a partir del mediodía comienza lentamente a poblarse, que hasta ese momento un pequeño grupo que estaba en la esquina que da al edificio del Banco Nación estaba pidiendo por Perón, pero que desde primera hora de la tarde los grupos comienzan a llegar de manera más masiva y que sobre las 20 ya la plaza está prácticamente repleta. Pero no se vivió en la Plaza de Mayo una jornada íntegra de presión sobre la plaza. En realidad, las horas previas tienen que ver con el traslado, con la llegada a pie desde Berisso, desde Herli, desde Quilmes, desde Ensenada, de miles y miles y miles de trabajadores que, algunos por primera vez, llegaban hasta el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Más o menos la línea de tiempo de ese día se completó de esa manera, con un pequeño grupo en la puerta del Banco Nación sobre la mañana, con la gente que comienza a llegar al mediodía y finalmente con una nutrida presencia a partir de la hora 20. Cuando sale Perón al balcón, 23:30, casi sobre el final del 17. Micros de la radio pública en el recuerdo del 17 de octubre de 1945. 17 de octubre. El movimiento espontáneo se adelanta a la huelga y a partir del mediodía comienzan a llegar los obreros a Plaza de Mayo. En Tucumán, los trabajadores de los ingenios que estaban en huelga desde el día anterior marcharon junto a los ferroviarios de Lules a Mercedes. Y en Córdoba, los grupos de trabajadores llegaron a la capital provincial desde la Alta Córdoba, desde las canteras. Película Yo hice el 17 de octubre. En La Plata nos esperan los colectivos, los camiones y los trenes que nos van a llevar a Buenos Aires. Biografía de Cipriano Reyes. Nada nos puede detener. ¡Avancemos! Más allá de que Cipriano Reyes es una figura que después se va a demostrar bastante aventurerismo, que en el gremio tampoco era una de las figuras más combativos sí, en cierto sentido, pero no una figura de una conducta cristalina, ¿no? Norberto Galasso. Siempre fue un hombre así medio aventurero. Años después se va a meter con el lanusismo, pero evidentemente en ese momento se produce este fenómeno de las manifestaciones del 17 de octubre que tienen un gran carácter de espontaneidad, porque la huelga está declarada para las 0 horas a partir de las 0 horas del 18, y los gremialistas bastante burocratizados, por cierto, en aquel momento también, se ven superados. Reyes es uno de los que juega un papel importante. También lo juega la gente de la Fotia de Tucumán. También lo juegan hombres que después tuvieron cierta participación en algunos sindicatos que se venían con su gente desde Lanús y otros que se venían desde los talleres textiles de San Martín. Todo este fenómeno de una industrialización que había sido iniciada en la década del 30 por la crisis, reforzada por la guerra, donde las importaciones habían mermado notablemente, una clase trabajadora que se sentía segura por un pleno empleo y una actividad creciente de las industrias, y donde juega un papel, como ejemplo, entre los metalúrgicos Ángel Perelman, por ejemplo, que va a ser después el
primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Juegan también textiles como Tedesco, por ejemplo. Y Reyes, creo que es uno de los, por su carácter agitativo, ¿no es cierto?, de tipo de agitar y de arengar, es uno de los que juega un papel importantísimo. En horas de la madrugada, Perón fue traído desde Martín García al Hospital Militar. Por la mañana, Juan Álvarez presentó la lista de candidatos para integrar el nuevo gabinete. Tomás Amadeo, Alberto Güello, Ruiz Moreno, Jorge Figueroa Alcorta y Antonio Baquer. En la América Latina surge un astro con luz propia cual José de San Martín. Es un líder en la ciencia del trabajo y es apóstol en la América gentil. Bienvenido a la patria de los López, donde llega su prestigio de varón. Saludamos al hermano generoso y los labios paraguayos dicen ya. Paraguayos y argentinos siempre unidos vivirán en el futuro en un solo corazón. Y la América feliz nuestra unión contemplará. Argentina y Paraguay brinda ejemplo a los demás. Llegará el año 2000, los designios de Perón serán ya una realidad en la América gentil. Los recuerdos del pasado se han borrado con el gesto del ilustre paladín. Los trofeos que devuelve son sagrados, le agradece el gran pueblo guaraní. Caballero de la América Latina, es sin duda el coloso Juan Perón. Saludamos al hermano generoso, todo el pueblo alborozado gritan ya ¡viva Perón! Paraguayos y argentinos siempre unidos vivirán en el futuro en un solo corazón. Y la América feliz nuestra unión contemplará. Argentina y Paraguay brinda ejemplo a los demás. Llegará el año 2000, los designios de Perón serán ya una realidad en la América gentil. Caballero Juan Perón, Samuel Aguayo. Para reconstruir el presente, vamos al pasado. Archivo Nacional. Remontándonos al presente. Archivo Nacional. ¿Qué pasó en el interior? Bueno, también allí hubo otros 17 de octubre, que por supuesto no quedan tan presentes en función de aquellas postales que solo reflejan como escenario a la Plaza de Mayo, pero en Tucumán los trabajadores de los ingenios que estaban en huelga desde hacía 24 horas marcharon de Lules hasta la ciudad de Mercedes y a estos se unieron los trabajadores ferroviarios. En Córdoba, los grupos de trabajadores llegaron desde Alta Córdoba, desde las canteras, hasta el centro de la ciudad. No solamente la Plaza de Mayo fue el epicentro de ese 17. Cerró Juan Domingo Perón aquel discurso diciendo: he dejado deliberadamente para lo último el recomendarles que antes de abandonar esta magnífica asamblea lo hagan con mucho cuidado. Recuerden que entre todos hay numerosas mujeres obreras que han de ser protegidas aquí y en la vida por los mismos obreros. Y finalmente, recuerden que estoy un poco enfermo de cuidado y les pido que recuerden también que necesito un descanso que me tomaré en el Chubut ahora para reponer fuerzas y volver a luchar codo a codo con ustedes hasta quedar exhausto si es preciso. Pido a todos que nos quedemos por lo menos 15 minutos más reunidos porque quiero estar desde este sitio contemplando este espectáculo que me saca de la tristeza que he vivido en estos días. Uno también ahí puede encontrar algún nexo
con otro discurso histórico, este que podemos imaginariamente bautizar como el primero, y aquel otro de 1974, del 12 de junio, que por supuesto ya sabemos fue el último, porque entre aquel llevo en mis oídos mi más maravillosa música y esto de quédense 15 minutos que quiero contemplar este espectáculo, hay, no cabe ninguna duda, un puente que une a aquellos dos mensajes en el mismo lugar, en el mismo balcón, en la misma plaza y ante los herederos del 45. Cuando comenzó a caer la tarde, el gobierno entendió que no podía dispersar la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo. Seguían llegando obreros desde Berisso, Cañuelas, Campana, Santos Lugares. El pueblo pedía la presencia de Perón. Ábalos se trasladó al hospital militar para negociar con el coronel. El presidente Farrell se comunicó con Perón y este aceptó la invitación de concurrir a la Casa de Gobierno. Parece un país desconocido. Alguna gente de edad recuerda que difícilmente los porteños andaban por la Plaza de Mayo, aún por razones de trabajo, sin saco. Es decir, había la Plaza de Mayo, toda la zona céntrica, en las viejas costumbres que uno ve en las fotografías, es decir, sombrero, por ejemplo, saco, corbata, etcétera, que apareciera gente de mameluco, que apareciera gente con vinchas o gente con una tez cobriza que era propio del mestizaje, propio de una Argentina que había permanecido al margen que no estaba en el escenario, digamos. Yo creo que ahí irrumpen en el escenario político ese mundo de trabajadores que en gran medida venían de migraciones del interior, que habían abandonado el apacentar cabras o vender empanadas en las estaciones de los trenes o vender quesillo y miel, y habían entrado a las fábricas en los años 30 y tanto, especialmente después del 35, ¿no? Todo ese mundo explotado que venía de la desocupación, de la semiocupación, de apellidos tradicionales, los Bustos, los Leiva, los Tapia, los López, bueno, todo ese mundo aparece allí y es notable, por ejemplo, María Rosa Oliver, en una de sus memorias, de sus libros estupendos de memorias, dice, ¿de dónde había salido esta gente? Yo nunca la conocí, cuando ella estaba ligada al Partido Comunista y hablaba en nombre de la clase trabajadora. En el comunicado que da la Comisaría Segunda, que es la que corresponde a la Plaza de Mayo, dice, en el comunicado de las 3:30 de la tarde, dice que había 3.000 personas reunidas frente a la Casa de Gobierno en perfecto orden. Y esto es demostrativo que hasta que no llegó Cipriano Reyes no pasaba nada, aparte la gente trabajaba. Perón llegó a la Rosada, salió al balcón, ganó la partida y se plantó para iniciar un quiebre fundamental en la historia argentina. Micros de la radio pública en el recuerdo del 17 de octubre de 1945. ¿Cómo analizaron los partidos de izquierda al 17 de octubre? Y la respuesta es totalmente hostil. Para ellos es la barbarie. La barbarie de que hablaba Sarmiento, que ha resucitado, y que bueno, y que incluso periódicos de izquierda llegan a decir que son bandas de borrachos o murgas de carnaval que quieren pretender expresar a la clase trabajadora, que la clase trabajadora es otra cosa. Norberto Galasso, historiador. Américo Yolde llega a decir cosas tremendas de que cuando los grandes, que en determinado momento es como se remueven las escorias de lo más profundo de la sociedad, las heces de la sociedad salen a la superficie. En determinado, volviendo a María Rosa Oliver, le pregunta a un dirigente del Partido Comunista, ¿y los trabajadores cuándo vienen? Dice, porque estos que están pasando, yo no sé qué gente es, gente que se ve que ha salido de apuro porque ni siquiera se han bañado, y con vinchas y con mamelucos grasosos. Es un espectáculo dantesco para cierta gente, ¿no? El Partido Comunista emitió un comunicado el 21. El malón peronista, con protección policial y asesoramiento oficial,
provocó el repudio de todos los sectores de la República y millones de protestas. Hoy la nación, en su conjunto, tiene clara conciencia del peligro que entraña el peronismo y la urgencia de ponerle fin hasta su total aniquilamiento. Porque Perón es el enemigo número 1 del pueblo argentino. Es imposible hacer un análisis, por ejemplo, de por qué, frente a lo que está pasando hoy, los distintos grupos de izquierda no tienen partidos masivos, partidos que representen o controlan sindicatos o tienen partidos con poderosa influencia obrera, sin entender esto. Esto fue un corte, y aquellos partidos tradicionales, como el radicalismo, que venía ya en declinación, y los otros que se decían de izquierda, que se nutrían fundamentalmente de la clase media, especialmente acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con todas sus actitudes racistas, que bueno, hablaron inmediatamente de los cabecitas negras. Un diputado, Ernesto San Martín, habló del aluvión zoológico, y un diputado conservador completó esta referencia diciendo: tampoco hay que hablar mal de los animales, y estos eran peor que los animales, eran seres demoníacos, ¿no? Archivo Nacional. Hace casi 2 años, desde esos mismos balcones, dije que tenía 3 honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Perón en el balcón de la Rosada, 23:30 del 17 de octubre de 1945. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y los laureles de general de la nación. Seguir siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Dejo el sagrado y honroso uniforme que me entregó la patria para vestir la casaca de civil y mezclarme en esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la patria. Por eso doy mi abrazo final a esa institución que es el puntal de la patria, el Ejército. Y doy también el primer abrazo a esa masa grandiosa que representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la República, la verdadera civilidad del pueblo argentino. Esto es pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria. Desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Final para un programa que tuvo mucho que ver con aquel encuentro en la plaza de Perón y el pueblo de hace 70 años, programa con los sonidos del 17 de octubre de 1945, este 19 de octubre de 2015. Archivo Nacional.